Iglesia de San Juan Bautista y el Cementerio de San Juan. La ermita de San Juan Bautista comenzó a construirse en 1584 por el Cabildo de Tenerife, en agradecimiento al santo patrón por acabar con las víctimas de la peste bubónica de 1582. El recinto construido incluyó todo el solar donde se habían enterrado las víctimas de la epidemia. En 1862 la iglesia fue cedida a la autoridad militar para que sirviera de hospital con carácter provisional, por lo distante de su emplazamiento con respecto al centro urbano de la ciudad. La edificación es de una sola nave, con un pórtico de entrada consistente en un arco de medio punto de piedra rojiza poco corriente en otras ermitas, de estilo tardorrenacentista, que proporciona nobleza y antigüedad al conjunto. Está flanqueado por dos pilastras lisas con capiteles jónicos que soportan un entablado rematado por el alero correspondiente al tejado. Remata la fachada una espadaña de piedra volcánica que adopta la forma de un pequeño templete rematado por una sencilla moldura sobre la que descansa un elegante perillón. El interior de la iglesia carece del típico arco toral típico de las antiguas ermitas que separa el presbiterio del resto de la nave, con lo que ofrece un espacio de gran amplitud. Posee un artesonado que recorre sin interrupción la única nave de la iglesia que ofrece un gran interés por la belleza de los labrados. El interior de la iglesia cuenta con obras pictóricas y escultóricas de notable factura, entre las que cabe destacar la imagen principal dedicada a San Juan Bautista, escultura de bulto redondo del siglo XVI, de estilo tardorrenacentista, de autor anónimo y que preside el altar mayor. No menos importante, la escultura de San Plácido, obra de Fernando Esteves. Los dos únicos retablos que hoy posee la iglesia, situados en las paredes correspondientes al Evangelio y a la Epístola, fueron realizados en talleres de la Orotava en el primer tercio del siglo pasado, siguiendo en general la temática barroca. El arte pictórico está espléndidamente representado en la iglesia parroquial, pero los cuadros, realizados en los siglos XVII y XVIII, se encuentran bastante deteriorados, por lo que algunos de ellos, en especial los grandes lienzos parejos que representan el bautismo de Jesús y la aparición de la Virgen a San Bernardo, necesitarían una pronta restauración. Ha sido restaurada completamente en 1955 y en mayo de 2000 se declara bien de interés cultural junto con sus bienes muebles vinculados y el cercano cementerio de San Juan Bautista. El cementerio de San Juan, el más antiguo de la ciudad, se inauguró en 1814 en un lugar que reunía las características necesarias, pues estaba suficientemente retirado de la ciudad, con una ermita próxima que le servía como capilla auxiliar. El cementerio es un amplio recinto de planta rectangular dividida, por cuya entrada principal se extiende una vía longitudinal bordeada de cipreses que conduce a la capilla. En consecuencia, esta se encuentra situada prácticamente en el centro del cementerio, separando la parte más antigua que se inauguró en 1814 del solar que se adquirió en 1903 para ampliar el recinto. En las dos áreas que se extienden por delante de la capilla bordeando el camino que conduce hacia las mismas, se levantan hermosas sepulturas de cantería y mármol de la época romántica. En el ángulo izquierdo de la cabecera del cementerio se levanta el interesante panteón familiar de los Bretilar. El derecho está ocupado por un pequeño compartimento destinado a los no católicos. El recinto está totalmente cercado por un cerramiento de mampostería, pero como es característico, en uno de sus frentes se abre la entrada principal, flanqueada por dos robustas pilastras de piedra labrada. En 1903, el primitivo solar fue ampliado con la adquisición de un nuevo terreno que tenía prácticamente las mismas dimensiones que el anterior. Durante la Segunda República, de acuerdo con las disposiciones vigentes, el pequeño cementerio no católico fue incorporado al resto del recinto tras el derribo del correspondiente muro de separación. La capilla del cementerio se construye con inspiración neoclásica, remitiéndonos a una etapa marcadamente historicista de gran arraigo en el archipiélago.
Se concibe como un pequeño templo griego, pero la gran sencillez decorativa y los elementos arquitectónicos empleados expresan un lenguaje fuertemente condicionado por el estilo neoclásico. Al tiempo que el 8 de mayo de 2000 se declara la iglesia de San Juan Bautista como bien de interés cultural con la categoría de monumento, también recibe la misma protección el citado cementerio.